te despiertas en tu vivienda ultramoderna, sales al balcón y admiras la increíble tormenta de arena en la distancia. La pared rojiza se acerca y ya ha llegado al estacionamiento donde se encuentra tu brillante cohete Starship. Cuando la tormenta amaina, te pones tu traje espacial, subes a tu vehículo de superficie y conduces hasta el trabajo. Tu labor de hoy consiste en monitorear los instrumentos en la planta de extracción de agua dulce. Por la noche, tu turno termina y regresas a casa. El robot de cocina ya ha preparado la cena. Patatas fritas cultivadas aquí mismo en Marte. Este escenario podría ser cierto en 2050 e incluso antes. Elon Musk planea enviar a 1 millón de personas a Marte para entonces. Muy ambicioso e increíblemente difícil de lograr. Volar a Marte es muy caro, requiere mucho tiempo y consta de varias etapas. Nos dirigimos a la plataforma de lanzamiento, donde se está preparando la primera nave estelar para el despegue. El cohete consta de 2 partes. La primera es el refuerzo súper pesado. Ayudará a la nave a superar la gravedad de la Tierra y dejar nuestro planeta. Debería llevar al Starship a la órbita, luego desacoplar y aterrizar de nuevo en la Tierra. En ese momento, Starship tiene que flotar en órbita, habiendo gastado casi todo su combustible durante el despegue. El siguiente paso es repostar el Starship junto a la órbita. El propulsor despega nuevamente de la plataforma de lanzamiento y transporta el combustible para la nave espacial principal. La nave estelar todavía está vacía porque no queremos gastar mucho combustible para sacarla de la órbita. Así que ahora es el turno de que otro cohete propulsor lleve una carga útil para el Starship. Los alimentos, los materiales de construcción y el equipo de investigación se apilan en la bodega de carga. Todo listo por fin. Nuestra nave espacial emprende su largo viaje hacia Marte. Así es como está previsto lanzar una sola nave, pero solo puede albergar a 100 personas y planeamos enviar 1 millón allí. Eso es casi la mitad de la población de Brooklyn. Significa que necesitaríamos al menos 10.000 naves para toda la misión e incluso más cohetes propulsores para repostar y enviar carga a la órbita. Teniendo en cuenta que una nave espacial cuesta cerca de $8.000 millones, esta misión sería como 1 centavo. La clave para resolver este problema es reutilizar estas naves. Una vez que la nave haya entregado personas a Marte, se debe repostar y enviar de regreso a la Tierra para el siguiente grupo, una especie de autobús espacial. Otro problema es el tiempo. Las órbitas de la Tierra y Marte no son perfectamente circulares. Son de diferentes longitudes y hacen círculos alrededor del Sol a diferentes velocidades. Cuando la Tierra y Marte se encuentran en su punto más alejado, la distancia entre ellos es de cerca de 400 millones de kilómetros, y la distancia más cercana, cuando la Tierra está perfectamente entre el Sol y Marte, es de 55 millones de kilómetros. Este es nuestro objetivo. Una vez cada 26 meses, la Tierra y Marte se encuentran a esta distancia, por lo que este es el momento perfecto para lanzar un cohete para mantener el tiempo de vuelo lo más corto posible, entre 6 y 8 meses. Si el primer vuelo está programado para 2025 y planeamos completar la misión en 2050, solo tendríamos 12 ventanas de vuelo de este tipo. Tendríamos que lanzar al menos 833 naves en cada espacio de tiempo. Luego está la ingravidez. En un viaje a Marte, los astronautas pasarán más tiempo en gravedad cero del que la gente ahora pasa en la Estación Espacial Internacional. Sin gravedad, sus músculos se debilitan. De hecho, la distancia entre sus vértebras aumenta ligeramente. Entonces, durante las misiones, los astronautas se vuelven un poco más altos. A lo largo del viaje, el equipo tendrá que entrenar constantemente en el gimnasio para estar listo para el arduo trabajo al llegar a Marte. Y además de las naves con personas a bordo, también se necesitarán naves de carga. Cuando la gente llegue a Marte, necesitará construir una ciudad entera desde cero. Materiales de construcción, herramientas, máquinas. La masa de carga que Starship puede llevar a bordo es de unas 75 toneladas. Eso equivale a unas 30 SUV o camionetas. Así que necesitaríamos muchas más naves para conseguir todo lo que necesitamos, y eso duplica el costo de la misión. Sin embargo, hay una forma más barata de llegar a Marte, la estación Gateway en la Luna. Es algo así como la EEI, solo orbitando nuestro satélite natural. También tendrá muchos módulos para astronautas. Bahías habitables, bahías de almacenamiento, muelles para barcos y unidades de investigación. El punto es que es mucho más fácil para una nave espacial lanzarse desde una estación así porque no hay gravedad. Y luego, la nave no tiene que usar una cantidad increíble de combustible para dejar la atmósfera terrestre. Hicieron falta unos $150.000 millones para construir la Estación Espacial Internacional, y la construcción de Gateway podría ser aún más costosa, pero debería ahorrarnos dinero en el futuro.
La pequeña nave espacial Orión elevará a los astronautas desde la superficie hasta la estación. Luego, después de la preparación, los astronautas emprenderán un largo viaje a Marte. Avancemos un poco en el tiempo. Las primeras naves han entregado su carga en la superficie del planeta rojo. Las sombrillas y las sillas tendrán que esperar porque es hora de construir la ciudad y prepararse para la llegada del próximo grupo de personas. La prioridad es la energía. Para ello podemos utilizar paneles solares como en la Tierra o centrales nucleares. El siguiente paso es construir casas. Debido a la falta de atmósfera en Marte, nada nos protegerá de la radiación solar. Así que una gran opción es construir casas bajo tierra. Ahora tenemos que encargarnos de la extracción de agua. Hay casquetes polares en los polos de Marte. Podemos sacar agua de allí. Luego, oxígeno. Las plantas tienen que ayudarnos a hacer eso. Hay mucho dióxido de carbono en el aire de Marte, que sirve como una especie de alimento para las plantas. Y como producto de desecho, liberarán oxígeno. Todo lo que tenemos que hacer es recolectar este oxígeno y usarlo para respirar. Tarde o temprano se acabará la comida que llevamos con nosotros. Entonces tendremos que cultivar alimentos directamente en Marte. Esto requiere fertilizantes e invernaderos. Ahora que todo lo demás está resuelto, la tarea principal es producir combustible. Lo necesitamos para vehículos en Marte y cohetes para poder regresar a casa. El combustible se puede extraer del dióxido de carbono de la atmósfera y del agua. Todo esto debe hacerse en condiciones completamente desconocidas. La gravedad en Marte es 3 veces más débil que en casa. Podrás saltar más alto y levantar objetos más pesados, pero la exposición prolongada a una gravedad tan débil puede dañar nuestros cuerpos. Ahora que hay toda una ciudad en la superficie del planeta, es hora de convertir Marte en algo más cómodo, parecido a la Tierra. Esto se llama terraformación. Necesitamos aumentar la presión en la atmósfera para que el agua pueda existir aquí, no solo como vapor o hielo, sino también en forma líquida. También necesitamos elevar la temperatura en la superficie. Nuestro objetivo es aproximadamente 20 grados Celsius. En este momento hay un promedio de menos 63 grados Celsius. Entonces necesitamos una capa de ozono, como en la Tierra. Debería protegernos de la radiación solar. Y finalmente, podemos empezar a crear la biosfera. Eso es todos los organismos vivos, plantas y animales. Gradualmente, Marte comenzará a parecerse a la Tierra en sus mejores años. Para todo esto, los científicos han encontrado muchas soluciones. Por ejemplo, un gran asteroide podría caer sobre la superficie de Marte. Esto calentaría la atmósfera y traería más agua y gas allí. El planeta también podría estar poblado por diferentes bacterias. En los laboratorios de la Tierra, los científicos han simulado las condiciones en la superficie de Marte y se han dado cuenta de que muchas bacterias pueden sobrevivir allí. Mientras vivan, pueden liberar oxígeno y otros gases al aire. Además, podemos construir biodomos. Este es un tipo de invernadero con condiciones favorables. La vida se desarrollará en él y el suelo de Marte gradualmente se volverá adecuado para la vida. Y una de las formas más sencillas es el efecto invernadero. En la Tierra, contribuye al calentamiento global, pero en Marte, las emisiones de gases de los automóviles y las fábricas pueden ayudar a crear una atmósfera. De manera optimista, podría tomar de 300 a 1000 años cambiar la faz del planeta rojo. Otros científicos dicen que tomaría millones de años. Solo entonces los humanos finalmente podrán quitarse sus trajes espaciales y máscaras de oxígeno y llamar a Marte su hogar. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable.
Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien, es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte.
Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente, pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos.